El BRICS se impone a Occidente y lo deja sin oro. Así lo informa el portal de noticias del canal ruso Russia Today RT. Primero hay que señalar que el BRICS es un bloque geopolítico muy importante que constituye y está basado en una alianza entre países como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de ahí sus siglas BRICS, BRICS. Y es que es un bloque que ha logrado que el mundo pueda optar por una alternativa económica, por un sistema económico alternativo que brinde diferencias y también facilidades en cuanto a financiamientos, créditos, pagos, intercambios comerciales y tratados de libre comercio que pueden potenciar la región económica que el BRICS ha logrado crear a su alrededor en una zona perimetral importante para tener una influencia geopolítica y geoestratégica relevante, a diferencia de lo que ha hecho Occidente, que si bien encabezado por Estados Unidos y con alianzas con países miembros del G5+1 que son las potencias mundiales, pero también del G20, y a través de la OTAN para la influencia estratégica militar por la incursión intervencionista de este país o de esta coalición militar junto con países como Francia, Alemania, aliados de la Unión Europea que son también aliados y amigos políticos y geopolíticos diplomáticos de Estados Unidos. Entonces estos países han, digamos, de alguna u otra forma hecho que países de América Latina opten por el financiamiento de ellos, por tratados de libre comercio, por relaciones comerciales que hacen que estos se vean sumidos a sus intereses e imponen condiciones que de alguna u otra forma hace que las economías experimenten ciertas arbitrariedades liberales que ha hecho que éstas se vean afectadas por las condiciones de política económica neoliberal que le impone Occidente. Esto es por lo menos, o este es el análisis que se podría extraer de una información publicada por el portal Russia Today acerca de esto, que es el BRICS que se impone a Occidente y que ha logrado pregonar mucho mediáticamente, creando una matriz de opinión, ya que Russia Today es un portal o un diario, también un canal de televisión muy pro gobierno ruso, muy pro Putin. Entonces, de alguna u otra forma, la línea editorial se orienta hacia ir en contra de Occidente en cuanto a la matriz mediática, pero como lo dice el artículo, mientras los países del bloque BRICS tratan de deshacerse de la dependencia del dólar comprando oro, algunas naciones occidentales solo realizan promesas vacías, ya que su metal precioso se está dirigiendo físicamente hacia el este del planeta, según destacan algunos expertos. Esto quiere decir que el BRICS ha optado también por crear, de hecho se inauguró recientemente el Banco de los BRICS para que pueda haber un fondo de desarrollo que haga que las reservas vayan orientadas hacia la inversión extranjera, y con el potencial que tiene China para la inversión, el capital chino, pero el capital de cada uno de los estados miembros del BRICS que vaya a ese fondo para la inversión extranjera, opta por crear un sistema de inversión mundial que haga que los países y los mercados se orienten hacia el BRICS, de esta manera logrando que estos puedan independizarse de la influencia del dólar, ya que todo actualmente se transa en dólares, intercambios comerciales y grandes transacciones mundiales se transan en dólares, las cotizaciones en las bolsas de valores en las más importantes del mundo, incluso las europeas, se transan en dólares, y es por ello que el BRICS busca de alguna u otra forma tratar de hacer que ellos se independicen del dólar, pero también que el resto del mundo lo haga, para que haya una economía más equilibrada y menos sumida o subordinada a las condiciones económicas que impone Occidente y que son riesgos para las economías, a pesar de que les genera una rentabilidad importante. Pero el hecho de que países que quieran aliarse con Estados Unidos económicamente y con los países de Occidente significa ciertas condiciones que les imponen como medidas de austeridad. Tenemos el ejemplo de la Unión Europea con Grecia, que afectan a sus economías y si bien pueden beneficiarlos, incurren en riesgos a un plazo mediano y largo, pero que afecta a sus economías con el paso del tiempo. Pero el BRICS, al parecer, opta y oferta una especie de sistema diferente a ello, que pueda otorgar créditos más baratos, financiaciones importantes, inversión, pero también alianzas geopolíticas, y al parecer quiere mostrarse como un bloque más amigable, haciendo que el mundo se independice del dólar, pero dándole más importancia al oro para que éste pueda ser una especie de divisa mundial, y esto llevar a que el BRICS tenga una influencia tal con el oro en el mundo que pueda incluso crear su propia moneda y cambiar el orden económico mundial. Según señala el artículo, el presidente de la compañía minera rusa Petropavlovsk
Peter Hambro, llamado así, informó esta semana de que en la Bolsa de Metales de Londres, la London Metals Exchange, la LME, el mayor mercado mundial, que es de opciones y contratos a futuro de metales no férricos, prácticamente no queda nada de oro real en ese mercado porque todo lo han comprado en los últimos años la India y China. Y es que no es de extrañar que la India y China, dos importantes países en este bloque, compren oro. Y es que le compran más oro a Occidente a través de las bolsas de valores con cotizaciones hacia el alta. Bolsas de valores en Occidente, también de Estados Unidos, les compran más oro para llevarlo a sus países, para que esos países o estados lo lleven al bloque, a los países del bloque, a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica, y de allí vender ese oro a los países vecinos de Brasil, de Rusia, de India, China y de Sudáfrica a un precio más alto por el costo de operatividad y el costo que genera comprar ese oro. India y China son clave. Tenemos a Brasil, que es una economía muy importante en Latinoamérica, el gigante o el coloso de Sudamérica, como le dicen, ya que muchos países dependen comercialmente de Brasil, importan muchos bienes y productos de Brasil, aliados clave de Brasil como Venezuela y Uruguay en Latinoamérica. Tenemos a Rusia por su creciente influencia en el Medio Oriente, que ha logrado aliarse con Siria y con Irán, y que tiene una influencia en el Medio Oriente no solo comercial sino militar y geoestratégica, que le ayuda a revitalizar su economía tras la caída abrupta de los precios del petróleo, las sanciones de Estados Unidos para con Rusia por su intervencionismo en el conflicto de Ucrania, lo que devaluó el rublo, la que es la moneda rusa, originó un retroceso en el Producto Interno Bruto de Rusia y una recesión económica en Rusia sin precedentes. La India, que es una economía emergente, un país emergente, que ha sabido cómo y cuándo aliarse con China. También tenemos a China, obviamente, que es la segunda economía del mundo, muy importante y que pudiera incluso, y no hay que descartar esa posibilidad, llegar a ser más importante que la economía estadounidense. Y por último está Sudáfrica en el bloque de los BRICS, que es un país que si bien tiene una economía pequeña, también ha sabido cómo aliarse y cuándo aliarse con gigantes como Rusia. No diría que las palabras de Hambro sean noticia, comentó el economista y analista financiero Maxim Ivanov a la agencia de noticias FAN, quien declaró también que ya durante mucho tiempo se observa cómo los países del BRICS intentan cambiar los puntos de referencia en el mundo. En particular, China tiene la intención decidida de hacer del yuan una moneda de reserva mundial. Y es que China está comenzando a transar muchas transacciones, valga la redundancia, en el bloque de los BRICS con Brasil, con Rusia, con la India y con Sudáfrica en yuanes, para que el yuan adquiera fuerza, hacer que los yuanes también sean incluidos en ese fondo del Banco de los BRICS para que adquiera mayor liquidez, mayor relevancia a nivel mundial y sea una divisa mundial que pueda desplazar al dólar. Pero otra estrategia de los BRICS, aparte de la del oro y del yuan, es hacer que se cambien los puntos de referencia, como lo señala el artículo, haciendo que las transacciones comerciales e intercambios comerciales se orienten hacia la región, que es la región este del planeta, hacia la zona del Pacífico, para que pueda beneficiar y repercutir en los países que están ubicados en el Pacífico y no a Occidente. De esta forma podría hacer que la zona económica mundial de mayor relevancia se sitúe allí y deje de estar tan presente en Occidente, en países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia y obviamente Estados Unidos, que no es de la Unión Europea ni es europeo, pero tiene mucha importancia en el mundo y es el gigante de Norteamérica. Otro analista económico llamado Alexander Razuaev, el analista económico ruso, opina que los países que compran oro creen en el colapso del dólar, es decir, se arriesgan a comprar oro, invierten en oro, creen reservas en oro porque saben que de alguna u otra forma el dólar colapsará dentro de poco, por lo que están trabajando para librarse de la dependencia de la moneda estadounidense. El experto señala que mientras el valor del dólar sube, el del oro en cambio disminuye. ¿Por qué? Porque el dólar adquiere una influencia tal en los mercados mundiales que empieza a ser más revalorizado y con una posible subida de tasas de la Fed hipotética, podría de esta forma hacer que los préstamos sean más caros y el dólar sube su tasa de interés y por ende se revalúa la moneda. El oro disminuye porque es menos demandado, más comprado, aunque esto puede sonar un poco contradictorio, pero es menos demandado porque se centraliza y se parcializa hacia economías que no son de Occidente, se utiliza más allí, se empieza a agotar y el precio disminuye porque menos países lo compran y lo compran China e India. Entonces disminuye, pero es una estrategia
porque es posible suponer, como lo señala Razubaev, que los países BRICS utilicen el momento para reponer sus reservas de oro cuando es más barato. Cuando es más barato lo compran, aprovechan para comprarlo, para reponer sus reservas y de esta forma invertir a largo plazo en el oro, vender oro de esas reservas y también colocarlo en el fondo del banco de los BRICS. Creo que esta demanda de oro refleja las crecientes tensiones geopolíticas en el mundo. ¿Por qué los países prefieren comprar más oro en caso de que el dólar colapse, arriesgarse más hacia el oro? Porque saben que el dólar de alguna u otra forma colapsará algún día y esto genera tensiones geopolíticas que afectan a las alianzas de los dos países que desconfían del dólar y por ende desconfían y se alejan de Estados Unidos y de Occidente. Hay una diversificación de activos, en particular por parte de los países BRICS, es decir, que los activos empiezan a ser, digamos, más abiertos al mercado, más variables. Sin embargo, el oro no es muy líquido, pero permite protegerse. No tiene una liquidez muy rápida, pero permite proteger a los activos y a las divisas porque tiene un buen respaldo y genera dinero orgánico. Es importante entender que el oro de verdad es mejor que el oro en papel, es decir, el oro físico es mejor que el oro transado en cheques y en activos que no tienen tanta liquidez como si el oro físico porque tiene mayor valor, subrayado por este economista ruso. Pero así está la situación en la que el BRICS apuesta al oro para cambiar el orden económico mundial y hacer que el mundo se independice del dólar y se dirija más hacia el este del planeta y abandone a Occidente, haciendo que Estados Unidos y Occidente puedan quedar relegados a ya potencias en debilitamiento.